eso. ¿Qué digo yo, nada? Ya, ahí. Ya, me coges para arriba, por favor. Sí, sí, sí. Por favor. Sí, la lío. Y ya empezamos. ...2007... es el preparto del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Un grupo de activistas, intelectuales, en algunos casos, gente, todos conectados con la necesidad de la democratización de Cuba. Tuvimos unas largas conversaciones en ese año en torno a la necesidad de no aplazar más los debates sobre las identidades en Cuba conectados con la democratización del país. La conversación venía inicialmente porque, en términos históricos, siempre se habían aplazado las discusiones en relación con la identidad por aquello de que primero lo que había que lograr era la independencia del país y luego se hablaba de temas más específicos, en este caso del tema racial. La perspectiva nuestra era distinta. Ya había surgido años antes la Cofradía de la Negritud, que fue un proyecto y es un proyecto muy interesante, que empezaba en un campo básicamente civil, empezaba a hablar sobre el tema racial y la necesidad de que no se pospusiera más esta discusión en relación con las identidades, en este caso raciales, las identidades culturales. Sabemos que la discusión sobre la raza es una discusión que es la de nunca acabar, nunca termina esa discusión. Muchos insisten en que las razas no existen. La cuestión no es tanto analizable desde el punto de vista genético. La cuestión sí es analizable desde el punto de vista cultural y es ahí donde el tema racial adquiere toda su fuerza y su connotación. Y esta discusión que llevamos un periodo de tiempo en ese año tenía dos ejes clave. El primero, que no se podía seguir pasando esa discusión, porque la democracia en Cuba tenía que ver mucho con la posibilidad de la democracia social. Y la democracia social pasa por las identidades, así como pasa por las mujeres, como pasa por la cultura, como pasa por las personas con discapacidad. No hay posibilidad en la época moderna de completar un proceso de democratización si no se habla de temas específicos, si no se incorporan y se conectan estos temas específicos con la democratización en sentido general, Estado de Derecho, elecciones libres, derechos humanos, etc. Por eso fue muy importante estas conversaciones que llevaron a que un año después, 2008, surgiera oficialmente, formalmente, por decirlo de alguna manera, aunque habría que decirlo en términos cívicos, en términos civiles, como el nacimiento oficial, porque la sociedad civil no parte de pedirle permiso a los estados. Y en ese sentido, en 2008 surge el Comité Ciudadano por la Integración Racial, que debe su nombre a uno de sus fundadores, Leonardo Calvo Cárdenas, hay que reconocerlo de esa manera, que tenía clara, y teníamos todo, por supuesto, clara la perspectiva de que no se trataba de una democracia racial, sino que se trataba de democracia social, incorporando en esa discusión los temas de las identidades raciales. Comienzo en el CIR en el año 2016, específicamente, de manera mucho más seria, pero venía teniendo contacto con algunos de esos integrantes, como Leonardo Gabbo y Manuel Cuesta Morúa, al cual conozco a través del proyecto Otro 18. Me convocan para una canción que diera identidad y narrara, digamos, las agendas mínimas y máximas de ese proyecto, y a partir de ahí me empiezo a familiarizar mucho
con este proyecto y con el Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Una de las cosas que más me atrapó del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, que hoy entiendo de otra forma, era la seriedad. Hoy lo traduzco en institucionalidad. Digamos, la solidez que sus integrantes le daban y la importancia que le daban a la parte organizativa, a la parte, digamos, logística y de comunicación de lo que se venía haciendo desde el Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Y es precisamente en el año 2016 cuando ingresó que empezamos a articular una serie de ideas y nace el programa cívico-cultural Di.Verso, el cual coordino hoy en día, con la intención de fortalecer procesos de inclusión social y construcción de ciudadanía desde el arte y la cultura y con un enfoque afrocentrado y comunitario, principalmente porque entendemos que las bases sociales están ahí, en esas comunidades en situación de vulnerabilidad. El foco nuestro principal era precisamente estar en esas bases, acompañar los procesos de las bases sociales y llevar nuestra experticia y nuestras iniciativas a el barrio a través de diferentes herramientas como por ejemplo la cultura hip hop, como talleres en diferentes áreas, género, cultura, identidad, manualidades para niños y de esa manera fortalecer el civismo y el pensamiento crítico, que para nosotros es un eje central desde Di.Verso. En el año 2013 comienzo a trabajar dentro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial en Holguín, mi provincia, y comienzo a trabajar ya que había un proyecto que iniciaba en ese tiempo, Consenso Constitucional, y me entero del mismo por llamada y convocatoria de Manuel Cuesta Morúa en ese sentido, y es donde dentro del CIR en Holguín empezamos a dar esos primeros pasos del proyecto de consenso constitucional. Y es donde, bueno, comienzo con esta parte de la labor cívica, formativa, educativa de estos procesos que luego crecieron más en el proyecto del 2018 con otro proyecto de la sociedad civil que también era liderado por el grupo de Cuesta Morúa y personas, activistas, periodistas, abogados que se formaron en Cubalex, ¿no? Con Larixa Diversen y otros tantos de la sociedad civil como Boris González Arena, Quirenia Ayali también por la mesa de diálogo, Amado Calisto, Ballín y muchos tantos que nos acompañaron en esa parte del proyecto de Otro 18, Roberto Díaz Vázquez, Fernando Palacio. Entonces fueron muchas las personas que trabajamos dentro de ese proyecto de Otro 18 que el Comité de Integración Racial pues formó parte de ese proyecto y trabajamos, ¿no? De conjunto y en alianza. Dentro del CIR, también en estos temas electorales y de derechos electorales, dentro de Otro 18 crecimos en dos plataformas de observación electoral: Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales COPE y Observadores de Derechos Electorales como capítulo que colocamos y arropamos dentro del Comité de Integración Racial, ya luego en los años del 2018 y 2019, que bueno, pudimos observar procesos como la Constitución, el 24 de febrero, la reforma constitucional, el 24 de febrero del 2019, y luego los procesos de observación de delegados municipales y diputados a la Asamblea Nacional, así como el referéndum del Código de la Familia. Por ahí fui trabajando todos estos procesos de derechos electorales, procesos de formación, tanto para las personas que trabajaban y que invitábamos también los ciudadanos a que conocieran sobre estos procesos
que se llevan en Cuba, como también para mí como activista, que bueno, no tengo una carrera de formación de leyes y jurídica, y fui aprendiendo mucho de estas personas que sí tenían esa formación y nos nutrían mucho toda esta parte, ¿no? También otro de los capítulos que dentro del CIR, desde sus inicios, fui animando y colaborando el tema de género. Y esto crecí mucho primeramente con la coordinadora de la Red de Mujeres por la Igualdad, Nancy Alfaya, también integrante del Comité de Integración Racial, con la cual, bueno, pues aprendí y crecí con estos temas de género que luego me llevaron a trabajar y a colaborar con proyectos como la Red Femenina de Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión, proyectos también que colaboramos como Alastensa y otros varios proyectos de sociedad civil con el corte de feministas, ¿no? Es decir, con la defensa de los derechos de las mujeres. Entonces, 16 años de trabajo, 16 años que quizás se dicen fácil, pero hemos tenido muchos desafíos, retos y también victorias, ¿no? El hecho de que estemos hoy aquí hablando de estos 16 años forman parte de la victoria de la organización y de ese respeto a la institución, ese respeto, ese carácter institucional que las expresiones organizadas, los grupos de sociedad civil debemos todos los días detenernos, de brindarlo también y de concientizar al respecto, ¿no? Porque no es un secreto para nadie que el activismo en Cuba se hace de esta forma, de esta manera, donde se criminaliza, como siempre decimos, por parte del Estado, el activismo independiente. Se ha criminalizado el respeto por parte del Estado a que los grupos de sociedad civil existan. Y cuando decimos 16 años, quizás el número se siente un poco, como decía ahorita, fácil, pero hay que ver, analizar todo lo que hemos pasado y lo cual hasta aquí hemos llegado. Por eso se llamó y se llama Comité de Ciudadanos de Integración Racial, porque no se buscaba la primacía de una raza sobre otra, no se busca esto, sino la manera de completar ese proceso de democracia social con la democracia política desde abajo. Y así surge el Comité de Ciudadanos de Integración Racial, integrado inicialmente, por ahí hay fotos que todavía se conservan, y hay que agradecerle a una de las principales líderes del Comité Ciudadano de Integración Racial, hoy por hoy, Marta Adela Tamayo, de que se conserven estas fotos originales de esos primeros momentos en lo que sube el CIR. No eran épocas de redes sociales, de modo que conservarlo tiene un valor de archivo prácticamente. Y ahí se refleja ese primer momento en que mucha gente puso su esfuerzo para que surgiera el Comité de Ciudadanos de Integración Racial. Mencioné a Leonardo Campos, menciono también a Hildebrando Chaviano, menciono también a Juan Antonio Madrazo en ese momento, que estaba en el CIR y que puso también de su parte, en su casa, se convirtió en un espacio casi principal para estas discusiones en el tema racial. Ya él no se encuentra en el CIR, pero formó parte de este esfuerzo inicial en el cual muchos pensamos en que la simultaneidad de la conversación sobre diversos temas era lo que podía poner sobre la mesa las preocupaciones que han sido siempre relegadas en la historia de Cuba, sobre todo en lo que tiene que ver con los temas de identidad racial y cultural. Así surge el CIR. Sus primeras incursiones en la sociedad fueron magníficas. La recepción por parte de la sociedad también fue magnífica en ese momento inicial. Y la prueba de ello fue la actitud que de alguna manera asumió el gobierno en relación con el CIR, una gran preocupación por
un hecho diferencial en relación con el Comité Ciudadanos de Integración Racial, que es el hecho de enfocar la integración, la democratización desde el campo cívico. Es decir, desde la acción cívica a la acción ciudadana a la acción política. No es un mero proyecto, o no es solo un proyecto, los otros también tienen identidad, entidad y legitimidad, pero no es un mero proyecto para la discusión cultural de aquellos vacíos que en términos de progreso racial acumula la historia de Cuba, sino es un proyecto que busca desde el campo cívico la democratización a través de la ciudadanía y a partir de la identidad. Y esto le da una riqueza actual al CIN, que es quizás su campo y su punto de distinción respecto a otros tantos proyectos también que tienen que enfocar y que enfocan el tema racial dentro de Cuba. Así nos fuimos desarrollando. Se creó en un momento determinado un proyecto interesantísimo que se llamó el Salón de Negras y Negros Ilustres de Cuba, que fue muy interesante porque recuperaba esa memoria de imagen, esa memoria visual y de rostro de aquellos que habían contribuido en distintos campos a la sociedad cubana, pero que andaban desperdigados en las memorias, en alguna nota de un libro, pero no contaban con una imagen global que diera el impacto necesario para que la gente entendiera cuál ha sido el aporte de la comunidad afrodescendiente dentro de Cuba. Y hay otro ángulo clave que tiene que ver con un fenómeno del cual se habla poco. A mí me gusta siempre enfatizarlo, que intenta dejar claro que el completamiento de la nación cubana requiere la integración y la incorporación del tema racial en el proceso cívico y en el proceso político. De hecho, la nación cubana no está completa, solo parece completa porque tiene un Estado, porque tiene unas instituciones, pero desde la cultura no está completa justamente porque no ha habido una integración desde sí misma de estas identidades en el proceso de construcción cívica, de construcción ciudadana y de construcción política. Yo solo quiero poner un detalle para que se note la importancia que tiene este completamiento de la nación desde las identidades. La posibilidad de que la visión, la cosmovisión, la percepción, la cultura y la tradición que se origina en la comunidad afrodescendiente cubana participe de la formación política ha sido y ha estado siempre lastrada, porque se nos ha impuesto hegemónicamente una visión de la política que viene en la tradición histórica de la hegemonía del catolicismo y en la tradición política de la hegemonía de una filosofía que recordaremos llaman marxismo-leninismo, que nada tiene que ver con la tradición cultural de la comunidad afrodescendiente en términos de cuál es la relación de convivencia entre la diversidad y cuál es la relación de convivencia en torno a la pluralidad. Y este es un fenómeno fundamental que afronta el CIR, que lo ha puesto en perspectiva a lo largo de toda su trayectoria. Estamos hablando entonces de 2008 hasta la actualidad, 16 años, y que en el proceso de crecimiento, en medio de las crisis que son siempre de crecimiento de la sociedad civil, ha puesto en perspectiva una visión más integradora de este proceso.